Bueno, hoy vamos a ver lo que es matrices. Y acá tienen el gráfico de una matriz. Probablemente es la parte más importante de algoritmos que nos toca ver. Es como el compendio de todo lo que estuvimos viendo. Primero vimos una sola casilla, que es cualquier tipo de variable. Después vimos lo que son los vectores. Y ahora vemos un conjunto de vectores que es básicamente las matrices. Imagínense que vayan a dibujar varios vectores uno debajo de otro. Y eso es lo que constituye una matriz, ¿verdad? Hoy en día es fácil de entender el concepto de matriz, ya que casi todos utilizamos una planilla electrónica. Y ahí tenemos el concepto de fila y columna, ¿verdad? Y de ahí se puede entender bien que una matriz es un conjunto de filas y columnas, como muestra acá en el gráfico. En este caso van a ver que el gráfico empieza en 0, ya que hay lenguajes que su subíndice permite desde 0 y hay subíndices de otros lenguajes que empiezan en 1, dependiendo de la herramienta que van a utilizar. Una de las preguntas que le hice al grupo de los que tuvieron el examen el sábado es si los subíndices del vector puede ser de 0 o 1, y la mayoría no estaba seguro. El que nosotros estábamos usando empieza en 1, porque generalmente los algoritmos cuando se enseña desde el subíndice 1, pero hay lenguajes como el lenguaje C que nos permiten trabajar desde el subíndice 0. Entonces corre 1. Hay que configurar nomás eso, que es lo que les puse en la observación en el examen. Para los que tuvieron el examen, que se puede configurar eso para que empiece en 0, dependiendo de qué es lo que cómo se va a manejar. Pero les puse exactamente el PCInt, porque si hablamos de forma genérica, cuando se habla de algoritmos así, cuando van a ver una clase de algoritmos, la mayoría de los materiales van a encontrar que empieza con la columna 1. Entonces, bajo esa salvedad, entonces vamos a entender, nosotros vamos a usar siempre desde 1, solo que no encontré nomás una gráfica que empieza en 1 y acá empieza en 0 y se relaciona por su índice de fila y columna. Entonces eso. Y dice, una matriz es un arreglo o array que se compone de varias casillas de forma de matriz, que representa un espacio de memoria como los vectores. Los vectores son arreglos de una sola dimensión, por eso es que es así, de una sola línea. Puede ser en matemáticas ustedes ven que puede ser de una sola fila o bien de una sola columna. Y la traspuesta es la forma de cambiar de fila a columna. Eso es en matemáticas. El mismo concepto que se usa en matemáticas se usa aquí en informática, ¿verdad? Entonces el concepto de vectores es casi lo mismo y el concepto de matrices es casi lo mismo. Y las operaciones que se hacen son las mismas. Yo solamente les puse hasta suma en este ejemplo, y las multiplicaciones es el mismo concepto de multiplicaciones de matrices, que se multiplica y se suman para armar. Y las operaciones que se hacen sobre una sola matriz es siempre de orden n por n, que significa que tiene la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. Bueno, entonces la mayoría de las operaciones que se hacen sobre sí misma es n por n, o la misma dimensión, la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. En el caso de las matrices son de 2 dimensiones, por lo que lleva 2 subíndices, uno para las filas y otro para las columnas. Algunos lenguajes permiten agregarle n dimensiones, pero es más raro encontrar un algoritmo que aplique eso. De 3 dimensiones, por ejemplo, imagínense un cubo de Rubik, ¿verdad? Donde tienen una cara, ¿verdad? Y después tienen un fondo. Entonces la matriz que nosotros vemos es bidimensional, entonces es todo en un mismo plano, y el otro ya tiene como si fuera así un cubo donde cada uno de esos vectores puede tener otra vez para el fondo, ¿verdad? Y la cuarta dimensión casi ya no se puede dibujar, entonces es otro tema eso. ¿Sí?
Sí, los subíndices. Tiene que ser sí o sí y, no puedo usar uno y el otro. Generalmente usan, yo les puse en los ejemplos como fila y columna. En la mayoría de los algoritmos usan I, J como los subíndices. Eso creo que viene dado por la parte de matemática, que los versores, que son el vector unitario, vale 1, y a eso le llaman I y J, ¿verdad? Y en algoritmo también, por el tema de que antes en algoritmo no se podía escribir los nombres largos y los recorridos eran I y J, entonces por eso se queda como I y J. Por eso se hace de esa forma, ¿verdad? Tanto por la parte de matemática en sí como por la parte de algoritmo. Entonces van a encontrar que muchos ejemplos son los subíndices, le llaman como I y J. Ya no sé si puse o no sé si puse ahí, ¿verdad? Pero le puse mat, fila y columna para que ustedes sepan qué es cada uno de esos. Hoy en día ustedes no tienen la restricción que había antes cuando ustedes se dibujaban los diagramas de flujo para escribir dentro de un rombo, dentro de un cuadrado, una fila, escribir fila y columna, entonces no se podía porque es muy grande el espacio. Y generalmente las variables eran I, J, K o lo que sea, X. Pero hoy en día ustedes no tienen ese problema al escribir en algoritmos. Pero esa forma tradicional de ver siempre van a encontrar cuando ustedes vean un ejemplo de internet, entonces van a encontrar con los índices I, J, el recorrido de los. Entonces acá son de 2 dimensiones. Como pueden ver acá básicamente tienen las filas que están dados por estos números en Excel, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. Y las columnas están dadas por estas letras según lo que vemos acá. Y una celda en particular es la casilla en sí que nosotros queremos trabajar, y estas casillas para acceder acá es, por ejemplo, 6, C, entonces fila, columna, y así tenemos. Entonces sería lo mismo que un par ordenado en un punto cartesiano P 4, 2 en X, en Y. Sería lo mismo para nosotros en lo que tenemos que nombrar al vector. Entonces nuestro vector se va a componer de fila y columna, entonces se accede a través de esas filas y columnas. Entonces acá está eso que vos dijiste, ¿verdad? Generalmente a un vector que le podemos llamar arreglo se accede a través de sus índices I, J, ¿verdad? Generalmente la gente lo hace de esta forma, de una matriz n por m. Eso se refiere a que tiene tanta cantidad de filas y tanta cantidad de columnas. Si una matriz es cuadrada, que tiene la misma cantidad de filas y columnas, se le suele nombrar matriz n por n, que son estas matrices que tenemos acá para hallar la diagonal principal, secundaria y recorrer el vector. Generalmente se suelen hacer las operaciones por una matriz cuadrada que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Para otro tipo de cálculos puede ser una matriz n por m, que es una matriz que tiene diferentes números de filas y diferentes números de columnas. Entonces tienen de esas. Sí, pasa. Bueno, para acceder a un elemento dentro de una matriz, ustedes tienen que escribir el nombre de la matriz y luego su fila y su columna, que es eso que les estuve mostrando allá. Y dice mat 3,2, dice. Entonces es esa casilla en sí que está nombrada ahí. En el caso acá dice calendario 2,5. Entonces fila 2, que es esta que está acá, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en ese lugar corresponde a esa casilla, y cada casilla tiene un valor. Entonces nosotros accedemos por su subíndice, pero cada casilla tiene un valor. En este caso el calendario 2,5 tiene el valor de 8. Eso es lo que nos quiere mostrar acá, y están explicados ahí para que ustedes puedan entender. Inclusive no sé si pueden bajarse, van a encontrar un video que les va a explicar algo también de esto mismo, para que puedan tener también
Bueno, y este es nuestro primer ejemplo. Y básicamente acá nosotros podemos cargar manualmente los valores a la matriz, y se puede dimensionar, por ejemplo, matriz M de 2 y N de 2. Y dimensionamos la matriz. Así como se dimensiona el vector, se dimensiona la matriz. Solo que acá se dimensiona para dos espacios, para dos subíndices. Se le pone 2,2 acá en esta dimensión, y entonces tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2. Y después asignamos manualmente. En el subíndice 1,1 cargamos el valor 1, entonces aquí se carga el valor 1. Matriz 1,2 se carga el valor 2, va a ser este otro valor. Matriz 2,1 se carga el valor 3, y el matriz 2,2 se carga el valor 4. ¿Cómo se recorre el vector? Ya se pueden dar cuenta aquí, ¿verdad? Se va primero en la primera fila y se va completando las columnas, se va siguiendo todas las columnas. Entonces vamos a bajar después a otra fila y vamos a recorrer todas las columnas. Esa es la forma tradicional como se recorre. Ustedes pueden recorrer de otra forma, pero generalmente se recorre de esa forma. Se van a la primera fila y a partir de la primera fila van a recorrer todas sus columnas hasta terminar esa columna. Luego termina la columna y bajan a la segunda fila y va a empezar a recorrer todas las columnas de esa fila. Después va a bajar a la tercera fila y va a recorrer desde la primera columna de esa fila hasta la última. Entonces va de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Ese es el orden que tiene de recorrido. Eso es lo que básicamente les puse acá en forma manual también. Para asignar el valor se pone el nombre de la matriz entre paréntesis o entre corchetes y la asignación de un número. Y para leer un valor se hace de la misma forma. Ponemos el nombre de la matriz, su fila y su columna asignado a la variable que vamos a descargar. Puede ser variable o vector o matriz al cual ustedes quieran volver a descargar. Ahí tienen la forma de descargar. Esa es la forma de descargar manualmente. Y lo que pueden hacer aquí, no sé si todos pueden bajar ese archivo. Le dan control C a esto. No sé si todos pueden bajar ese ejemplo y se van y pegan ahí, que es el primero que tienen aquí. Y ahí lo que va a hacer es va a cargar todos esos valores de esa matriz. Aquí no se ve porque no estoy imprimiendo nada. Si quiero imprimir esto, puedo hacer esto. Para ahí vamos a hacer como suelen hacer. Uno hasta 2 en este caso. Para otra que vaya también desde 1 hasta 2. Y ahí ponemos escribir sin saltar. Eso es para que no salte. Matriz de I, J. Le voy a explicar eso porque esto puse en la mayoría de los algoritmos, ¿verdad? Que vamos a ver después. Y voy a copiar esto. Para recorrer
una matriz necesitamos dos ciclos para, uno para las filas y otra para las columnas, y va desde el primer elemento de la fila hasta el último elemento de la fila, y en ciclo anidado se colocan las columnas, entonces desde J igual desde 1 hasta 2, y luego escriben sin saltar para que les coloquen los valores en columnas, porque generalmente lo que hace es darle un enter cuando nosotros, este es algo particular a esta herramienta. En esta herramienta, entonces, si nosotros escribimos solamente escribir, cada vez que colocamos un valor, él nos agrega enter, entonces se ve de esa forma, se ve en forma de fila, pero lo que nosotros queremos colocar son valores en columnas. Entonces le pongo escribir sin saltar y va a colocar cada valor de forma de columna, y le pongo un espacio porque si no se van a pegar todos los números, y cada vez que termina una fila le doy a escribir, entonces él le va a agregar un enter. Cuando ustedes ejecutan esto, entonces lo van a ver de esta forma: 1, 2, 3 y 4, que es la forma como les mostré acá en el gráfico, que van a tener esta matriz que va a tener 1, 2, 3 y 4. Y ahora este que está acá, este yo copié y esto que está acá, pero este está en los otros algoritmos también, solamente que aquí nomás no le agregué. Acá les agregué para que ustedes vean el resultado: 1, 2, 3 y 4. Depende de ustedes. Yo les dejo ahí un rato si quieren copiar. La comilla es para dejar un espacio. A lo que hacemos acá es recorrer con un ciclo de 1 hasta 2 todas las filas y después las columnas, y ponemos a escribir sin saltar, que es que escriba columna por columna. Entonces va a recorrer J desde 1 hasta N y va a ir colocando todos los números, y acá le dejamos un espacio que es este espacio que se ve entre los caracteres. Si no, va a quedar pegado, si no va a parecer que aquí es un número 12 el que está para eso, pero al agregar esto él convierte en caracteres todo lo que se ve aquí. Bueno, entonces esta es la forma de cargar manualmente o leer manualmente un valor. Aquí cargamos manualmente y aquí leemos manualmente. En la otra diapositiva nos muestra cómo recorrer el vector. Entonces aquí dice: otra forma de cargar o leer la matriz es mediante su estructura para, y se necesita dos para, que es lo que ya vimos en el ejemplo. Se necesita dos para su recorrido. Uno va a ser para de las filas, va a recorrer todas las filas, y otra va a ser para las columnas, y se coloca de forma anidada. Entonces el algoritmo va a hacer cargar valores en la matriz de orden m por n, que son en este caso iguales. Vamos a usar un contador, vamos a dimensionar la matriz m por n y vamos a colocar para fila de 1 hasta m, y les puse de color rojo para que se pueda distinguir eso. Después le puse para columna desde 1 hasta n, le puse en color azul para que se distinga, y le pongo matriz fila, columna, para que sepan de qué color están los subíndices. Y le asignan el valor de contador. Solo que me faltó algo muy importante aquí. ¿Qué es lo que falta acá? Contador. Contador es contador más 1. Eso es lo que creo que me faltó ahí, ¿verdad? Eso es lo que me faltó agregarle ahí. Bueno, entonces ahí va a hacer esto mismo: 1, 2, 3 y 4 va a colocar. Y le puse una nota que dice ahí: nota, también la gente usa el contador con los subíndices I para las filas y J para las columnas, para
referencia cuando necesiten. Entonces, ya saben. Y con el otro ejemplo use justamente IJ para que vean, ¿verdad? Y acá, en estos ejemplos, así le pongo para fila y para columna. Y el orden de recorrido es el que ven aquí, como les dije, de arriba para abajo y de izquierda para derecha. Entonces va en la primera fila y va a recorrer a partir de esa primera fila hasta terminar sus columnas. Después va hasta la segunda fila y va a recorrer todas sus columnas. En el recorrido entonces es 1,1 este, 1,2 este. Después va 2,1 y 2,2. Ese es el sentido normal del recorrido, por la forma que nosotros definimos los pares. Entonces estamos recorriendo de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Ese es el orden. Y acá tienen en el gráfico cómo se recorre. Bueno, y ahora vamos a agarrar ese mismo algoritmo que tenemos y vamos a cambiar solamente algunas partes de ese algoritmo. Le dan control C. Es el mismo algoritmo. Lo único que vamos a hacer es vamos a reemplazar esto que está acá. Y pegan eso. Ahí tienen todo. Es el mismo algoritmo, solamente que ahora en vez de cargar los valores de forma manual, se le carga de forma automática. Ahí tienen el resultado. Voy a grabar un ratito de este y ahora les dejo otra vez para que copien. Bueno, el algoritmo en este caso ya no carga manualmente, sino utiliza dos ciclos para poder hacer el recorrido. Y acá entonces definimos que va a ser una matriz cuadrada de m por n. En este caso puede ser n por n directamente, ya que los dos vale 2. Y utilizamos un contador para ir contando, como ven acá, 1, 2, 3 y 4. Para eso usamos este contador que ven aquí. Luego dimensionamos la matriz, que va a ser de 2 por 2. Como ven aquí, el resultado es una matriz de 2 por 2. Dos filas y dos columnas. ¿Se dan cuenta ahí? Dos filas y dos columnas. Si quieren pueden cambiar esto y va a ser más grande la matriz. Por ejemplo, como aquí ya vamos a cargar automáticamente, entonces ustedes ya pueden definir automáticamente el recorrido de esas filas y columnas. Solo que aquí voy a poner, acá yo le puse 2 y 2, es n y n, que en este caso son 3 por 3, ya que le cambié. Y ahí ven cómo es el resultado. Entonces lo primero que hacemos es definir una matriz de 3 por 3, ya que le cambié de 2 por 2 a 3 por 3, y va a ir desde para fila 1 hasta n. Es decir, que lo que primero va a hacer es va a recorrer las filas, pero
se recorre siempre el más interno, así como en matemática el paréntesis más interno es el que se hace primero, se resuelve de forma primera. Aquí se va a recorrer una fila, pero una sola fila, y después se va a recorrer todas sus columnas. Es decir, que va a ir fila 1 y va a empezar en columna 1, columna 2, pero de la misma fila hasta terminar. Esa es la forma como recorre. En este caso va a entrar en fila 1 hasta M, que es 3. Y luego ya ven que empieza a contar las columnas. Columna 1 hasta N. Y acá usamos un contador para ir aumentando esos valores que ven acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para eso usamos este contador, que está inicializado aquí con 0. Ahora te explico. Entonces entramos en fila 1 y después, como esto está en forma interna, acá en la columna va a entrar en columna 1 hasta N. Entonces va a ir así. Va a entrar en primera fila y va a ir recorriendo después todas las columnas que tiene. Columna 1 hasta N. Entonces va a ir en columna 1, 2, 3. Eso es lo que va a hacer acá. 1, 2, 3. Ya que columna puede recorrer desde 1 hasta 3. Entonces entra en columna y se va a ejecutar esto hasta terminar. Entonces entra en columna 1, cuenta nuestro contador en 1. En matriz fila, que cuánto vale 1. Columna, cuánto vale 1. Asigna el valor de contador 1. Después esto nos sirve, esto es nada más que para mostrarles que se puede asignar valores. Vamos a obviar esto. De hecho, para que no les confunda, voy a borrar este, para que el algoritmo sea mucho más fácil de entender. Voy a agarrar esto, voy a borrar. Si quieren ver, voy a hacerlo paso por paso, y quiero que atiendan aquí para que vean cómo se ejecuta. Ahí inicializa las variables, va a hacer fila 1 y va a contar todas las columnas. Entonces va a contar todas las columnas. 1, 2, 3. Las 3 columnas. Después va a terminar las 3 columnas, va a empezar la segunda fila y va a empezar las otras 3 columnas de abajo. Como se pueden dar cuenta ahí, hasta 3. Después termina eso, ahora termina y va a aumentar 1 en la fila y va a hacer las columnas de vuelta. ¿Se entiende eso, verdad? Entra una fila y después recorre todas las columnas. Siempre el for o el para interno es el que se recorre primero. Después, cuando termina de recorrer todas esas columnas, aumenta 1 y sube el contador de las filas. Como pueden ver ahora, fíjense cómo está armando. Recorre todas las columnas y después va a escribir un enter y luego va a colocar otra vez las otras columnas que faltan. ¿Se entiende ahí, verdad? ¿Vieron? Aquí pueden ver mejor. Voy a empezar otra vez de vuelta a ejecutar. Que entiendan, esto es importantísimo, que entiendan el orden de ejecución. ¿Sí? Esta variable acá, con nombre de variable, asignándole... Es para mostrar solamente que se puede asignar nomás cargándole valores o recibiendo valores. De las dos formas. Vos podés usar en un cálculo el valor que tiene tu matriz. Es solamente para eso. Ahora le quité para que no les confunda eso. Y voy a empezar otra vez el recorrido. Entonces el recorrido, él va armando, que ven aquí. Él va a entrar en la primera fila y va a recorrer todas sus columnas. 1, 1. Fíjense ya cómo está numerado. Va a recorrer 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Después va abajo, va a recorrer 2, 1, 2, 3, 2, 4. Recorre en esa forma. Primera fila, inclusive les puedo dibujar ahí. Cuando termina este, les voy a dibujar allá en la pizarra cómo es el recorrido. Y ahí creo que van a entender.
no podía colocar en el PowerPoint nomás ese recorrido, por eso me costó un poco por ahí, que ya tengo dibujado en la pizarra, van a poder ver bien. O mirando cómo recorre aquí y va armando esos valores también se puede entender. Pero en color, sí, Siempre ponen ese orden. Siempre se pone en ese orden que es el recorrido estándar. Vos podés cambiar ese recorrido, pero este es el recorrido estándar. Siempre es en ese orden. Salvo que requieras recorrer de otra forma, ¿verdad? Depende del caso. Pero en los casos normales, ese es su recorrido natural, vamos. Ese es su recorrido natural. Así como ustedes pueden cargar de forma manual, también pueden cargar esto como lecturas, así como los ejercicios que estuvimos haciendo, ¿verdad? Leer por teclado. Entonces era esto mismo, entonces poner para fila 1 hasta M, para columna 1 hasta N, y luego leer un valor y cargar en la matriz. Así como nosotros asignamos a variables y a vectores, también asignamos a matriz, solamente que tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasarle la fila y la columna que vamos a leer. Vamos a copiar este ejemplo y vamos a probar. Vamos a copiar ese ejemplo y vamos a probar. Borren todo lo que tienen y peguen esto. Y acá lo que hace es asignar las variables n y m y dimensionar esa matriz de n por n. En este caso le puse 2 por 2, puede ser 2 por 3 también, o lo que quieran. Vamos a dejarle nomás 2 por 2 ahí, para que no sea difícil. Y vamos a leer los valores y vamos a imprimir esos valores. Siempre se lee de forma que colocamos 2 para de forma anidada. Entonces colocamos aquí 2 paras de forma anidada y vamos a leer la matriz. Así como leemos cualquier valor, vamos a leer ahora la matriz. Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo, nos quedamos acá en leer y cargar una matriz con los valores de forma manual. Después vimos el recorrido de una matriz con estos ciclos para. Y ahora es solamente para recordar que se puede leer una matriz, así como leíamos las variables o los vectores, también podemos leer los valores de esta matriz. Y es este ejemplo, y para ello van a copiar este ejemplo que está acá, todo esto que está acá, control C, y lo van a pegar aquí. Lo pegan ahí y probamos. En este caso va a ser una matriz de 2 por 2, dimensionamos la matriz, creamos un ciclo para contar las filas, que es de 1 hasta 2, y luego debajo ponemos otro para anidado que se va a llamar columna, que va a ir desde 1 hasta n, que es 1 hasta 2 también, y luego debajo le colocamos leer, y acá vamos a leer la matriz y le pasamos sus subíndices, matriz de fila y columna, fin para, y este es para mostrar. En este caso se muestra así, uno debajo de otro los valores. Era más entendible como colocamos hace rato. Y podemos probar esto y vamos a leer sus valores. Voy a colocar acá para que ustedes puedan seguir copiando. Ahí. Voy a hacerle 1, 2, 3, 4. Entonces la matriz va a ser 1, 2, 3 y 4. Acá no se nota bien cómo se arma esa matriz. Si quieren pueden escribir así como estuvimos haciendo, sin saltar. Si quieren ver cómo se forma la matriz, hagan de esta forma igualito que estábamos haciendo, sin saltar. Le dan espacio y le agregan
el espacio que va entre caracteres. Y acá escriben escribir con el espacio. Esto es para que vean el resultado de la matriz de 2×2. Mientras ustedes copian, yo les voy a cargar los valores aquí. 1, 2, 3, 4 y van a ver el resultado, que es una matriz de 2×2 que tiene 1, 2, 3 y 4. Yo le leí esos valores. Ustedes pueden cargar cualquier valor porque acá ya no usa el contador, que el contador del ejercicio pasado, ¿verdad?, contaba desde 1 hasta n. Ahora, como ustedes usan leer, pueden cargarle cualquier valor. Lo que va a hacer es va a colocarle la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, así le va a colocar. Después va a ser segunda fila, primera columna y segunda fila, segunda columna, según lo que nosotros colocamos. Y que este orden que tienen acá, primera fila, primera columna, este valor 1. Primera fila, segunda columna, el valor 2. Segunda fila, primera columna, el valor 3. Y segunda fila, segunda columna, el valor 4. Ese es el orden en que va a mostrar. Mientras ustedes copian, yo les voy a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Acuérdense que cada vez que van a definir o van a trabajar con vectores, lo que probablemente van a hacer es, con un vector van a necesitar un ciclo para, y con ese van a recorrer completamente. ¿Se entiende? Cuando van a usar una matriz, ya van a tener que usar 2 ciclos para. ¿Y eso por qué? Porque para recorrer un vector necesita solamente un índice o subíndice para el recorrido. Ponen el nombre del vector entre paréntesis o corchete el subíndice que van a recorrer. Entonces necesitan un ciclo para su recorrido. Para el caso de las matrices necesitan 2, porque ya es porque para acceder a cualquiera de sus componentes ustedes necesitan señalarle una fila y una columna. Entonces son 2 componentes. Por eso van a recorrer con 2 ciclos for o 2 ciclos pan. Eso es entonces lo que van a hacer. Aunque existen lenguajes o librerías que les permite a ustedes asignar bloques de memoria grande y mover bloques de memoria grande, en la mayoría de los lenguajes convencionales no van a requerir eso. 2 lenguajes que no requieren eso son MATLAB, ya que su nombre es Laboratorio de Matrices. Sí, y una variable y es una matriz. Cuando ustedes definen, acá por ejemplo definen n o definen m, es una casilla. Y para MATLAB, cuando ustedes ven en el programa, le dibuja luego como si fuera una matriz las variables. Entonces visualmente ya ven y ya saben que el concepto de una variable es una matriz. Y no requieren mover los datos con ciclos para. Te permiten mover con ciclos para, pero directamente ustedes asignan A es igual a B y están asignando un vector en otro. Y eso es mucho más fácil porque permite trabajar con bloques de memoria grande. Y también en Python, con la librería que se llama NumPy, te permite trabajar con bloques grandes de memoria. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con bloques de memoria grandes? De que puedan mover esos bloques de memoria directamente para cualquier uso. Generalmente más se usa para pasar gráficos de un lugar a otro. Imagínense que ustedes dibujan un juego o que están dibujando varias pantallas. Entonces es más fácil asignar bloques de memoria directamente a toda una pantalla que van a ver. Entonces los sistemas operativos y los juegos utilizan esa estrategia para mover bloques grandes de memoria sin que ustedes se den cuenta. Probablemente Windows está pasando grandes bloques de memoria en un segundo y ustedes ni cuenta se están dando que se están moviendo grandes bloques de memoria ahí. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a ver como un ciclo for en la pantalla. Van a ver que una línea se dibuja, después empieza así. Nunca les pasa que si tenían el internet lento empieza a dibujarse así. Y ese es el proceso de recorrer el vector uno a uno. Así van a dibujar línea a línea, ¿verdad? Pero como esos bloques de memoria son grandes, entonces ven que directamente se mueven y ustedes no van a percibir.
Pero cuando el internet es lento, por ejemplo, pasa eso, que se va construyendo línea a línea, o algún programa que puedan ver que se construye línea a línea, es el proceso recorrido con el ciclo par. También ocurre cuando trabajan a bajo nivel, con los microcontroladores, o con la CPU, o con los programas que en los primeros años se usaba para programas de juego, se llaman bancos de memorias. No sé si escucharon, ¿verdad? Y lo que se hace es mover todo ese banco de memoria, y ese banco de memoria no requiere moverse con los ciclos for, sino que este es un banco y este es otro banco, y ahí vos movés un bloque de memoria grande en otro. Entonces, la primera época de los videojuegos movían solamente bancos de memoria, y ahí que los personajes se podían mover dentro de un fondo y podían hacer algo porque se movían en grandes bloques de memoria. Y esa es la forma, ya sea que sean con bancos de memoria, que es programando a más bajo nivel, o bien moviendo bloques de la RAM, bloques grandes de la RAM, que solamente lo pueden hacer a nivel de las herramientas que permiten hacer. Inclusive ahora que tenemos las GPUs, que son los procesadores dentro de las memorias gráficas, esos se encargan de todo ese proceso de manejar su propia RAM y mover esos bloques de memoria. Pero acuérdense que en algoritmo normal van a usar con ciclo for. Los digo porque había gente en el examen que leía un vector sin incluirle en un ciclo, ¿verdad? Y eso estaba mal. Les digo para que tengan eso en cuenta. Sí, vamos a continuar. Bueno, siguiendo la diapositiva, ¿verdad? Este es para cerrar la matriz y calcular una matriz, ya que acá lo más principal en este ejemplo es poder recorrer el vector y poder asignar 0 a esa matriz. Y como ven aquí, vamos a tener la misma estructura como siempre, el bloque de para de filas y el bloque de para de columnas, y luego ponemos matriz su subíndice de fila y columnas y le asignamos 0. Así como asignamos 0 a una variable que le llamamos cerar variables, también tenemos para cerar vectores, y en este caso es para cerar matrices, y es asignar 0 en esa posición. Entonces vemos la dimensión, en este caso va a ser de 2 por 2, m y n va a ser 2. La dimensión de la matriz va a ser m por n, que es de 2 por 2. Luego preparamos para cargar valores a la matriz. ¿Por qué dice C? Para volver a vaciar todo lo que se cargó. Sí, porque hay lenguajes que cargan basura, hay lenguajes que no ceran, hay lenguajes que ya te ceran antes de empezar a crear. Y los lenguajes de tercera generación, que son de tipo C o tipo Basic, no ceran la variable al empezar, por eso se recomienda cerar las variables. C++, Python sí, pero C++ no. Entonces se recomienda cerar, y entonces si es matriz tenés que hacer los dos ciclos, uno para las filas y otro para las columnas, y luego dentro de ese ciclo va a ir cargando C. Entonces va a asignar 0 aquí. Y aquí, como podemos hacer cálculos, también podemos hacer para fila, para columna, y podemos, por ejemplo, hacer cálculos y poder cargar valores aquí que no sean ceros. Entonces aquí va a multiplicar la fila por la columna, y va a cargar esos valores en la matriz. ¿Cómo? En este caso estamos cargando los valores de las matrices desde el primero, y estamos haciendo el mismo recorrido. Ustedes cuando van a hacer su algoritmo van a hacer ese mismo recorrido, salvo que en algún caso necesiten cargar en algún punto algún valor específico, entonces van a colocar a mano esos valores. Si necesitan, va a depender mucho de la situación de la que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, imagínense que esta matriz van a imprimir en una impresora.
en algún lenguaje X, ¿no? Y ustedes van a colocar algún título y ese título le pueden colocar a mano y lo que viene debajo puede ser algún cálculo, entonces eso ya van a hacer dentro de algún ciclo. Entonces hay partes que van a hacer a mano y hay otras partes que van a hacer con este mismo recorrido. Para ver el resultado de la matriz pueden dejar este que está siempre aquí y borramos todo el resto que está acá arriba. Y pegamos esto. Le quitan el algoritmo este. Les voy a dejar ahí para que vean cómo tiene que quedar. Les voy a quitar esta parte de inicializar el vector porque voy cargando los valores después. Era solamente para un ejemplo nomás. Y borro ese y van a tener para que entre todo en la pantalla nomás. Y se va a quedar así nuestro algoritmo. Voy a ir desde para fila 1 hasta M y para columna 1 hasta N. En matriz de fila, columna, el valor de la multiplicación de fila por columna. Eso. Es nada más un cálculo en lo que van a colocar ahí. Y acá abajo va a quedar ese algoritmo que les permite mostrar los valores por filas y por columna. Como ven ahí, así. Ahí me permite ver. Sí, puede cerrar, pero no me entra nomás en la pantalla para que ustedes vean todo en un mismo. No hace falta cerrar en este caso porque se reemplaza desde la primera columna hasta la última. Se reemplaza con ese valor. Hacer el cálculo. Entonces, el objetivo de esta parte es cerrar las variables y se recorre la matriz y se va asignando 0. Y aquí el mismo recorrido, pero para asignarle algún valor. En este caso no hace falta cerrar porque toda la matriz va a ser reemplazada por otro valor. Pero van a ver algún ejemplo que voy a llenar de ceros y después solamente en la matriz principal voy a colocarle unos. Entonces sería importante cerrar eso para que se pueda ver dónde estoy colocando valores. Bueno, ahí al final de la matriz están multiplicando fila por columna. Sí, multiplica fila por columna. Ya que acá tengo mi recorrido de fila y después tengo columna, entonces me ocurrió multiplicar eso. Es para indicarle que es un cálculo nomás que está haciendo. Se puede hacer también. No necesariamente por alguna cuestión particular, sino es algo para mostrarles nomás que se puede colocar en el mismo modo. Entonces aquí solamente vimos cómo cerrar y cómo hacer un cálculo. Después ya tenemos lo que es el concepto de matriz cuadrada y la diagonal principal. Si ustedes se fijan ahí, les puse en la pizarra también lo que es la matriz principal. Y acá tienen en el gráfico cómo está la matriz principal. ¿Se dan cuenta cómo está ahí? Ahí les puse que la condición es que fila sea igual a las columnas. Quiero que se fijen ahí en su subíndice.
1,1, 2,2 y 3,3. ¿Se dan cuenta? Fila es igual a la columna. ¿Se dan cuenta ahí en el gráfico los índices, ¿verdad? 1,1, 2,2 y 3,3. Sí. Y va así. Fíjense también aquí en el gráfico del PowerPoint. Este es 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Entonces, la condición es que la fila sea igual a la columna. Esa es la condición. Entonces, ahí ya pueden saber para armar la matriz principal. Y dice, ¿cómo hallar la matriz principal? Acá ven, matriz 1,1, matriz 2,2, matriz 3,3. En esos subíndices están las casillas de la matriz principal. En estos que figuran aquí. Y cómo hacer un algoritmo tenemos aquí ya para ver. Entonces esto es lo mismo. Acá llenamos de ceros para colocar todos ceros, porque fíjense que en el gráfico la matriz identidad es la matriz que se forma aquí con 1 en la diagonal principal y 0 en las otras. Para hacer esto, entonces primero aquí yo necesito cerrar toda mi matriz. Ahí se ve como para qué se usa cerrar. Entonces le asigno todo 0 a la matriz, independientemente de la longitud, que sea n por n o 3 por 3 o 4 por 4, 5 por 5, va a llenar de 0 esa matriz. Y es esto para fila igual a 1 hasta m, para columna 1 hasta m, matriz de fila como a columna le agrega 0, entonces coloca todo 0. Bueno, entonces la primera parte de la matriz, que es colocar todos ceros, acá ya funciona. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar 1 aquí, y es la segunda parte de nuestro algoritmo, que es este que está acá. Esta es la segunda parte de nuestro algoritmo. Para fila igual a 1 hasta m, en este caso solamente lo hice de esta forma. Van a darse cuenta, por eso puse dos ejemplos. Aquí solo tengo que poner, aquí solamente necesito un recorrido. Para este caso solamente necesito un recorrido, porque fíjense que es 1,1, 2,2, 3,3, ¿verdad? Entonces con un ciclo ya voy a cumplir eso. Entonces pongo para fila 1 hasta m, es una matriz cuadrada, y en matriz fila, fila, entonces le agrego 1. Entonces lo que va a hacer es va a recorrer, y en esas posiciones 1,1, 1,2, 1,1, 2,2, 3,3, porque estos siempre van a ser los mismos valores. Ahí le voy a agregar 1. Y este ya saben que es que era solamente para que me muestre el orden, ¿verdad? Y voy a copiar ese algoritmo y les voy a mostrar. Eso significa que hay veces que pueden recorrer el vector con 2 paras, pero en este caso solamente se requiere recorrer con 1, porque estamos asignando. Porque vos original, porque cerramos antes, si no, no iba a ser así. Sí, si no, no iba a ser así. No, si fuera un lenguaje de tercera generación, va a escribir cualquier valor ahí, va a tener A, C, número, cualquier cosa. Entonces por eso colocamos esta parte, y aquí en matriz fila, fila, colocamos 1. Si quieren pueden colocar el famoso i. Le cambian nomás el nombre de la variable que estaba ahí. Matriz de i. Entonces aquí en matriz le ponen i, i. Puede ser así también. Quiero que se fijen en la pizarra. A ver, no sé si les puse. Solamente les puse en fila igual a columna, les puse, ¿verdad? Pero también podía haber colocado en forma de fórmula que diga mat i, i, que es lo que ven aquí, que tiene el mismo subíndice. Eso es lo que me faltó poner ahí.
en la pizarra. Le cambié nomás el nombre que tenía de las variables que se llamaba fila por y coma y para que pueda darse cuenta que es el mismo recorrido. Y voy a ejecutar esto y van a ver el resultado. En este caso es una matriz de 2×2 y van a ver así. Si quieren pueden aumentar de 5×5 por ejemplo y ejecutan eso. Ahí ven cómo va el recorrido. Entonces acá solamente cerramos la variable. Creo que en este lenguaje inclusive les muestro que pueden obviar esta parte de cerrar. Igual les funciona, pero como estamos en algoritmo se recomienda inicializar esas variables. Al final, la parte más importante o central del algoritmo es esto que les marco en color. Ese nomás es lo más importante para la matriz principal. Entonces, una forma de hallar la matriz principal va a ser que recorran la matriz y le coloquen un ciclo para y que sea de una matriz y le coloquen la fila y la columna iguales, ya que dice nuestra condición que la fila tiene que ser igual a la columna. Eso dice ahí. Y van a darse cuenta que este es el resultado de eso. Para el examen final lo que voy a hacer probablemente, se fijan ahí que vamos a recorrer la diagonal principal, luego vamos a recorrer la diagonal secundaria y luego vamos a recorrer los bordes. Lo que les puedo poner en el examen es que recorran los bordes, la diagonal principal y la diagonal secundaria, todo en un mismo algoritmo. Entonces, no, sí, es hacer lo mismo cada uno de esos, uno debajo de otro y ya está. Pero eso, así me salían bien el examen, por ejemplo. Entonces, recordando eso, también a usted le va a tocar. No, pero fácil, ya van a darse cuenta que van a hacer lo mismo. Si quieren hacer de la misma forma como siempre, yo les puse ahí en la pizarra que dice en fila es igual a columna. Esta es la otra diapositiva que está más abajo. Y se dan cuenta que esta es la matriz principal, ¿verdad? Y lo único que tienen que hacer es, la única diferencia es que aquí en vez de usar un solo ciclo, vamos a hacer los dos ciclos como estamos acostumbrados. Acá evidentemente vamos a llenar de cero, que es completar todo cero esto. Y después tenemos que recorrer. Y fíjense, llenar cero es cerrar nomás. sí, aquí ponerle cero nomás, hacer esta fila, esta columna, fila como columna no hay que cargar cero. Entonces ponemos todos ceros aquí. ¿Ese es bien? ¿Cuál? Ah, la gráfica, yo copié nomás la gráfica de otro lado. Este día está mal acá. Cero tiene que ser. Yo aproveché nomás para no dibujar el copia de otro lado y se equivocaron. Cero tiene que ser. Bueno, y este es el truquito. Fíjense que aquí si recorremos fila de 1 hasta m, columna 1 hasta m, y preguntamos si fila es igual a columna. Y ahí, cuando fila es igual a columna, entonces asignamos la fila, porque acá mostraban el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Y solamente cuando sea 1
va a cambiar el valor. Y cuando sea 2, 2 va a cambiar el valor. Cuando sea 3, 3 va a cambiar el valor. Solamente cuando fila es igual a columna. Y este es más estándar, este algoritmo. Ustedes pueden, si yo les pido hallar la matriz diagonal, lo pueden hacer como en el ejercicio anterior o pueden hacer como en esto. Ustedes deciden. Ustedes deciden y siempre es así. Es así en el sentido de que busquen ustedes en internet y siempre van a encontrar que se resuelve de esta forma o del otro. No existe otra forma de poder hallar la matriz principal. Entonces aquí voy a copiar este y les voy a llevar aquí a mostrar. Este ya dejo nomás ahí porque este que ven ahí abajo me sirve para mostrar ordenado la matriz. Pego esto que está acá. Y es, como saben, voy a poner una matriz de 3x3. Creo la matriz m por n, que es 3x3, y recorro desde fila 1 hasta m y columna 1 hasta n. Le asigno de 0 para que vean toda la matriz llena de 0. Y este es el código que estoy marcando acá. Este que estoy marcando acá es el código para colocar valores en la diagonal principal. Y va como la mayoría de los recorridos de la matriz. Va desde fila 1 hasta m y columna 1 hasta n. Y cuando fila es igual a columna, entonces le agrego el valor. Acá puedo colocarle 1 como el ejercicio anterior, o bien como en la gráfica que mostraba en el PowerPoint, que le colocaba 1, 2, 3. Como yo vi este ejercicio que le colocaba acá los números secuenciales de 1 hasta 5, entonces directamente uso la fila y ahí le coloco ese valor. Ahí en la pizarra le puse la condición para que se cumpla en la diagonal principal, es que la fila sea igual a la columna. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntar en su sitio. Si fila es igual a columna. Eso es lo que necesito. Si fila es igual a columna. Y probamos a ver qué es lo que sale. A ver, me da error. Matriz. A ver, ¿dónde está? Acá me da los errores que pueden entender. Ah, sí, porque yo copié el otro. Ahí. Esa es la otra forma de hacer. Acá carga 1, 2, 3. Bueno, entonces ahí nuestro objetivo es cargarle estos valores a la diagonal principal. Generalmente lo que más se suele hacer es cargar 1. Y si yo quiero cargarle 1 aquí, nomás le reemplazo, en vez de ponerle fila, le pongo 1. Entonces van a tener esta matriz con 1. Los otros algoritmos que ven ahí es básicamente para indicarles mayor y menor. Y acá cambiamos esos valores que están aquí. Si la fila es igual a columna, entonces nos dibuja los valores que están en la misma diagonal principal, como ven ahí en el gráfico. Si ponemos fila es igual a mayor que columna, van a ver que va a colocar los valores que están debajo, y para el otro caso mayor y menor. Eso es lo que están en los otros ejemplos. Este se entiende, ¿verdad? El otro que está acá dice llenar de asterisco los elementos que están debajo de la diagonal principal. Y es el mismo algoritmo que estábamos haciendo, solo que
esto que está acá, si fila es igual a columna, va a colocar 1. Y si fila es mayor que columna, va a colocar asterisco. Eso es. Este le puse acá directamente para que se note cuál es la diagonal principal. Y esto va a ser colocar los que están debajo de la diagonal principal. Entonces se juega con este. Tenemos fila igual a columna, fila mayor que columna y columna mayor que fila. Esas son las tres posibilidades. Entonces tenemos nuestra diagonal principal, que es esta que está acá, y por un lado vamos a dibujar los elementos, vamos a colocar los elementos que están debajo de esa, y por otro lado los que están arriba. Eso se puede diferenciar también. Y este algoritmo que están ahí, que hasta ahí vamos a llegar, solamente voy a llegar a mostrarles los que están debajo. Y lo que están encima es cambiar nomás esta pregunta. Entonces les muestro que bastante bueno queda cuando empieza a dibujar. En este caso hice una matriz de 4×4 para ver mejor. Y voy a ejecutar este para que puedan ver. A ver. Sí, eso es. No, ya terminamos, ya nos vamos. Lo que me faltó es mostrar la matriz. Acá lo que tenemos que hacer es otra vez el mismo recorrido del vector que ya borré. Esto termina y ya nos vamos. Escribir estaba escrito. Más lo del otro. Ahí. Gracias. Bueno, estaba detectando el... Bueno, ¿se dan cuenta? Hasta acá vamos a llegar, pero yo les voy a volver a repetir esto en la próxima clase porque ya queda poco tiempo. Sí. Pero solamente les quería mostrar que aquí solamente cambiando la pregunta, ¿se acuerdan que es fila igual a columna? Es para la diagonal principal que está acá, y fila es mayor que columna es para este, y columna es mayor a fila para este otro. Con esas preguntas estamos obteniendo estos tres, los que están debajo y después los que están encima. Voy a volver a repetir, pero es para poder ya mostrarles hasta ahí. Sí. Y chao, chao.